sigo aquí con la señora Lisette Villalobos, viene desde Sonora a la Ciudad de México a plantear el drama que están viviendo las estancias infantiles o las que sobreviven, que ya solo hay 150 y no las... ¿Cuántas había? 229. 229, porque muchos han tenido que desaparecer. Pero este asunto, pues se ha ido al litigio. ¿Y cuál es el estado que guarda el reclamo jurídico que están haciendo ustedes? Precisamente estamos recibiendo ya resolución por la tracción que hizo la Suprema Corte de Justicia, en donde asignó el primero y el segundo juzgado auxiliar. Entonces aquí... A ver, si me permite, porque hay que explicar. Las demandas de amparo de la justicia federal proliferaron en distintas partes del país y la judicatura federal, que preside el ministro Arturo Saldívar Lelo de la Rea, decidió que todos los casos que se trataban en el país se concentraran en esos dos juzgados en la Ciudad de México, lo cual hace mal pensar que van a resolver pues con eso que llamamos una tirada de línea, y no creo que sea en favor de las estancias. Eso es lo que nos está sorprendiendo, porque ya la mayoría de los estados contábamos con sentencias o suspensiones definitivas. ¿Qué quiere decir eso? En el cual se le estaba ya solicitando a la Secretaría de Bienestar que hiciera la restitución del programa Estancias Infantiles. Sí, no solicitando, ordenando. Bueno, ordenando. De hecho, esa es la pena. Se le está ordenando. Órdenes así es. Sujetas a, no a la voluntad, sino al acatamiento por parte de la autoridad, cosa que no cumplió, en lo que habría incurrido en el delito de desacato. Exacto. Entonces había sentencias definitivas, pero de pronto todo se viene a la Ciudad de México, ¿y qué pasa? Y ahora estamos ya con algunas resoluciones y nos estamos dando cuenta que en su mayoría, bueno, todas, en este caso en Sonora, están sobreseyendo. Esa es. Fíjense nada más, con inclusive sentencias de este asunto, aquí en Ciudad de México, todo bajo control, y se sobreseen las demandas. Quiere decir pues que se quedan en algo peor que una hielera, porque si estuvieran congeladas en algún momento se deshielarán, pero en este caso se sobresee. Es el equivalente a que se muere el asunto. ¿Por qué? Porque ni siquiera están entrando al fondo. Eso es lo que nos llama la atención. Esto es muy interesante. Las resoluciones en favor de las estancias son ya habiendo estudiado y yendo al fondo del problema, que es el escamoteamiento por parte de la Secretaría de Bienestar de los recursos que servían para la operación de las estancias. Así es. Y ahora, sin ir al fondo del asunto, venga como venga la demanda, aquí está sobreseyendo. Así es, y eso es lo que nos hace... Es escandaloso, porque pareciera que estos dos juzgados pues estuvieran dependiendo o estuvieran sometidos, siendo el Poder Judicial, por el Poder Ejecutivo. Exacto. ¿Estoy bien? Sí. Y sin embargo nosotros sabemos que existe todavía el recurso de revisión, que eso nos atiende o nos da lo que es el tribunal colegiado. Y estamos haciendo o interponiendo lo que son los recursos de revisión. Pues ya va más de un año de esta pelea que no parece tener para cuándo. Y entre tanto, pues irán desapareciendo más estancias. Pero ¿qué van a hacer si finalmente pues ustedes son derrotados? Nos queda todavía un camino bien importante y de hecho sabemos que el programa tenía un reconocimiento internacional y nosotros sabemos que existen, sí, nos y llama hay mucho instancias internacionales. Exactamente, sabemos que existe
Estado de Derecho, que parece que en nuestro país en este momento no nos está dando. O sea, y sí lo voy a decir, o sea, ¿qué está pasando con los dos poderes, el poder ejecutivo y el poder judicial? ¿Dónde está? Porque existen los actos reclamados, existen las violaciones, de hecho está la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Comisión Nacional de Derechos Humanos, la cual la desaprobaron, la desacreditaron y de una manera hasta agresiva, sí. Cuando nosotros sabemos que existen las violaciones porque es en base a una investigación que hizo la Comisión evidentes. Nacional. Exacto. Entonces, por esa razón, al momento nosotros de observar esas sentencias, pues vamos a la revisión. Sin embargo, sabemos que existen las comisiones o los tribunales internacionales y tenemos la certeza y seguridad que ellos sí van a atender esas violaciones, porque no nada más se violó el derecho a la niñez. No soltaron nada más a los niños ese país, está soltando a las mujeres, porque en su gran mayoría somos mujeres. Están soltando a toda esa estructura que si alguna política pública desde hace muchos años valía la pena, sí, era estancias infantiles. Bueno, y hay algo que en apoyo de lo que estamos escuchando establece la Constitución General de la República. Así es. Que por encima de cualquier otro ser humano hay un derecho o un interés superior de la infancia. Y este derecho es reconocido por distintas instancias internacionales, incluidas las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, etcétera. Y eso lo saben muy bien los jueces a los que ustedes tendrán que acudir, por lo visto. La pelea que no se pudo o se pudiera ganar en México, pues armársela de tos a quienes dispusieron esta medida tan lesiva. Exacto. En el extranjero. Exacto. Exacto. Y ese es el camino, es la esperanza que tiene lo que son las estancias infantiles y la niñez en este país. Nosotros estamos convencidas porque son 13 años de, como le comenté en la sesión anterior, donde se ha sembrado valor, se ha sembrado amor, se ha sembrado calidad y calidez. Y sabemos lo que cambia, porque no solamente cambia al ser o al pequeño, sino va transformando todo lo que es el núcleo familiar y con ello va un cambio en la sociedad. O sea, estamos hablando, nos quejamos de la corrupción, de esto, de tanta inseguridad, cuando ahí esa es la base, esa es la raíz. Y si no tenemos raíz, ¿cómo queremos mexicanos con otro tipo de valores? Hay que tomar en cuenta que en las estancias infantiles los niños que tenían acceso, y no sobra repetir, hijos de personas de muy escasos recursos, pues tenían un pie de formación educativa que los predisponía maravillosamente para iniciar su educación preescolar y la primaria, etcétera, ¿no? Exacto. Y además, ¿cuántos alimentos tenían los niños? Solamente en la parte alimenticia, vean. Ellos contaban con desayuno, la colación y su comida. ¿Qué es la colación? La colación yo la conozco como dulces a la hora de la piñata en las posadas. No. Acá nosotros tenemos, como le comentaba, se maduró tanto que tenían también en la cocina lo que es toda la capacitación en la alimentación, que fuera la alimentación adecuada y completa. ¿Y ahí cabe la colación? Y la colación pues, no eran dulces, eran frutas. ¿Por qué? Porque es lo que se requiere en ese momento del día. Pues ojalá estén viendo este programa en Puebla, porque ahí es donde yo, de más chiquito, aprendí en las posadas que la colación era una canastita, sí, con dulces y galapiñados y en fin, cosas que no eran precisamente fruta. La fruta caía de la piñata. Así es. Lisette, yo celebro que haya personas como usted que, por cierto, que usted sepa
Las operadoras de las estancias que habilitan pues, normalmente sus casas, ¿no? Para atender a hijos ajenos, pero que cuidan como propios. Que usted sepa, en Sonora, ¿hay alguna corriente política en la que militen las operadoras de las estancias infantiles? Ninguna. Bueno, la muerte del programa, según nos confió aquí en esta oficina una de las promotoras de las estancias, que es Clara Torres, de Ciudad Juárez, a ella le dijeron, pues, una subsecretaria de la Secretaría de Bienestar, que el programa iba a terminar porque las operadoras de las estancias eran una especie de adversarias políticas al morenismo, lo moreniano o lo morenista. ¿No milita usted en algún partido? ¿No es activa? En ninguno. Pero además, si fuera así, pues sería su derecho. Que eso tiene también que ver con los niños? Es la libertad, porque parece que ahora no tenemos libertad. Que ¿verdad? no pudieran hacerlo. Exacto. Sin embargo, fíjese, en cambio, en Monterrey se mantienen las estancias infantiles que maneja el Partido del Trabajo, aliado de Morena. Curiosamente, ahí sí hay la oportunidad, ellos sí tienen ese derecho. Con una declaración política abierta. ¿Cuándo qué? Cuando a nosotros no se nos da esa oportunidad, cuando nosotros escuchamos esa declaración, nos llamó mucho la atención por una razón. Había tanta supervisión y tanta cuidado, tanto por DIF nacional. Vigilancia, sí. Exacto, que realmente lo que siempre se focalizó es cumplir los objetivos del desarrollo del niño. Por tanto, ¿en qué momento y a qué horas nosotros? Iban a andar de grillas en la política. Lisset Villalobos, ha sido un gran gusto tener acá a esta mujer sonorense, bragada, que si es necesario, pues no solo tomará el Congreso de Sonora de nueva cuenta, sino a ver si se avienta aquí en San Lázaro o en el Senado. Por nuestros niños, todo. Muchas gracias a ustedes y buenas noches.